más de 950.000 millones de dólares, pues los problemas fundamentales de la sociedad no han sido resueltos. Y entonces se trata de que vamos a unas elecciones parlamentarias, efectivamente, y hay que enredar, hay que acusar. Quien está involucrado en hechos de terrorismo los denunciamos ayer y los condenamos hoy. Hoy los grupos de extremos, de irracionales, que los vemos incluso cuando en la Asamblea Nacional no son capaces de escuchar. Yo escucho, por muy insultante, intolerante que sean los planteamientos, aquí cuando está hablando alguien, como lo estoy haciendo. Bueno, porque se está expresando. Y si no, pido la palabra para contradecirlo. Pero esa intolerancia de irracionalidad hoy en Venezuela está colocada a la más mínima expresión. Quienes creen que la vía para salir del presidente es los mismos que pensaron en el 2012, hoy esos grupos están y tienen que estar relegados a su más mínima y expresión en la sociedad, como también los grupos irracionales, que también los hay armados de un lado y del otro, llamados de izquierda o de derecha. ¿O es que acaso las FBL que funcionan en este país, porque se llaman revolucionarias, no son grupos terroristas, como lo son las FARC y como lo son los paramilitares? Y entonces, esos dos extremos nosotros los condenamos, no los acompañamos. Nosotros creemos en el voto, creemos en la vía democrática de esta salida. Porque la crisis que hoy hay en Venezuela no la vamos a resolver cayéndonos a tiro, pero tampoco a insultos. Y el problema del que hoy necesitamos en Venezuela con urgencia, es por eso que aquí hace falta una asamblea que sea plural, no una asamblea del gobierno o de la oposición, una asamblea donde estén representados todos los venezolanos, para que esos temas del país, como no se discutió la crisis financiera, que no era una crisis financiera, sino una crisis de altos funcionarios del gobierno que se enriquecieron desde usar la instancia financiera, como no se discutió el tema del maletín, porque hay una doble moral. Nosotros somos auditables en el terreno que sea. No utilizamos el nombre ni de revolución ni de ninguna estancia para venir aquí a presentarnos con una carga de ética, cual no la somos, con excepciones que yo sé que aquí las hay, de gente que es honesta. Entonces, nosotros lo que le decimos al país es que lamentablemente este debate, al que se le da suficientemente tiempo, en donde además las instituciones del Estado funcionan con una cosa que se llama univocería, como diría un venezolano que conoce de estas cosas. ¿Y qué es la univocería? Bueno, vale que el Tribunal Supremo, al que nosotros no le hemos dicho Alibaba y los 40 ladrones, al contrario, nos hemos opuesto a eso aquí. Ese Tribunal Supremo no actúa para no personalizar, también con algunas excepciones, con responsabilidad y con seriedad, porque no hemos visto reclamando justicia para las cosas en las que debía hacerse, pero sí no hemos visto que el Tribunal Supremo investigue qué pasó con los alimentos. Inmediatamente salen a pronunciarse y a decir, no es una lucha de la Iglesia contra el Estado. Es unas opiniones que ha dado un cardenal y el presidente se sintió ofendido y ha ordenado a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a esa defensora que no la hemos visto con un pañuelo en la nariz para ver detrás de un container de la comida que se pudrió para los pobres. Y ellos actúan con univocidad, porque entonces van y repiten como un altoparlante lo que se les acaba de ordenar. Y ese es el punto y ese es el fondo de las cosas. No somos chantajeables y no nos van a chantajear. No somos presionables. Y nosotros creemos que lo que hoy se hace con la iglesia venezolana, porque yo oí expresiones, no es de señalamientos, de descalificaciones, solamente al cardenal las oí en repetitivas oportunidades contra la iglesia. La iglesia es como dijo alguien aquí, la iglesia es como dijo Ricardo Aljorna, la iglesia no son 4 paredes rodeando un templo, la iglesia sin duda alguna somos todos. Y Jesucristo
no era socialista ni capitalista. Para los que blasfeman, que igual blasfemaría alguien si dice que Jesucristo era capitalista. Jesucristo era un ser que trascendió a los hombres para siempre, por toda la eternidad. Nos pertenecía y le pertenecerá al mundo sin distingo de ideologías, ni credos, ni religiones. De tal manera que no se puede usar el nombre de Dios para insultar a Dios. Y esas son las cosas que hoy están en discusión en este Parlamento. Y por supuesto, es muy fácil descalificar, insultar, montar ollas, pero ¿hasta cuándo van a llegar con eso? Porque el propio pueblo, que todavía sigue teniendo esperanzas en que pueden haber cambios en el país, ya hace tiempo empezó a descubrir que no es verdad lo que dice alguien cuando acusan de burgueses, cuando hoy sabemos cuáles son los verdaderos burgueses. Váyanse ustedes para un pueblo para que vean un concejal o vean a un alcalde que hace unos días, como el propio presidente ha dicho, llegó descalzos a las alcaldías. Vayan para que los vean potentados. Vean ustedes a los funcionarios, que yo he visto mucho, incluso aquí caminando con humildad, y después los veo convertidos en grandes magnates, porque el concepto de burguesía para Lenin era precisamente, el segundo no lo digo por descalificación a la mujer, por respeto a la mujer, pero el primero era el buen whisky, el buen vino, y lo otro lo saben los que han leído o hemos leído el marxismo o el leninismo. Entonces ese concepto de etiquetar a la burguesía, que de la burguesía le gustaban esas cosas, mejor dicho, para el amigo allá que replicó, le gustaban esas cosas. Entonces esa definición de la burguesía, por supuesto, esa definición de la burguesía, de las cosas que a Lenin le gustaban, esa definición de esas cosas que le gustaban a Lenin de la burguesía, son las que hoy nosotros vemos como la mayoría de los dirigentes que están encumbrados en esa oligarquía roja, arriba en el poder, que nada tiene que ver con los pobres de abajo, con los militantes del PSUV, con los que abrazan sueños y cambios de esperanza, porque no es a ellos a los que me refiero. Me refiero a los jefes y a los jerarcas, y sobre todo a algunos que por más que los roten y los pongan de un lado a otro, el pueblo sabe que ni son revolucionarios, porque hay unos allí que si son revolucionarios y marxistas, leninistas, entonces yo seré astronauta. Porque aquí nos conocemos todos y sabemos de dónde venimos y lo que hemos hecho. Entonces este debate hecho en la tarde de hoy aquí no es sino un debate más, pero que ustedes mismos lo analizan, empezando porque este es un debate para desviar la verdadera atención de los problemas que el país hoy tiene en materia de inseguridad, de muerte, de corrupción, de ineficacia, de incompetencia, de un Estado, de un gobierno que no es capaz ni siquiera de llevar la comida que compra a los pobres porque se le pudre en los puertos. De eso se trata. Por esas razones, nosotros no es que vamos a salvar el voto, sino que condenamos esto y vamos a votar negativamente en la tarde de hoy. Es todo, señor presidente. Y además quiero decirle que mañana nosotros acompañaremos a Pastora a la Fiscalía General de la República para que el diputado y el gobierno explique quién era el que lo iba a matar o quiénes lo iban a matar. Entonces, eso vamos a pedirlo nosotros. Y quien haya hecho eso tiene que ser condenado, tiene que ser puesto tras las rejas. Y nosotros te acompañaremos mañana, Pastora, para que se diga eso y no se sigan haciendo señalamientos al voleo, porque nosotros vamos a pedir aquí, como lo dije en todas las sesiones, así como hemos pedido las comisiones que se engavetan, que no se discuten, que esas cosas queden claras ante el país. Es todo, señora Presidenta.